Familia en la fe, amada iglesia. Espero con todo mi corazón que se encuentren muy bien. Y estamos aquí una vez más por la gracia de Dios para compartir con ustedes esta palabra bendita y maravillosa, el alimento para nuestras almas, la palabra de Dios que nutre nuestro corazón, la palabra de Dios que nos edifica como iglesia. Y aún a través de estos medios descansamos y confiamos que Dios en su espíritu pueda usar mi vida y pueda tocar tanto sus corazones como el mío a través de su palabra bendita. Así que vamos a continuar con nuestra serie de Gálatas, Libertad en Cristo, y hoy más que nunca hablaremos acerca de esta libertad maravillosa que el Evangelio de Cristo Jesús trae a la vida de todos aquellos que por gracia creemos, confiamos, descansamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy vamos a ir al capítulo 5, particularmente a los versículos 1 hasta el 6, y quiero en este momento decir que entramos en esa parte donde comúnmente en las cartas de Pablo él empieza a hablarnos de la vida cristiana práctica. Básicamente nos ha enseñado 4 capítulos de teología, de doctrina, de verdades que para los Gálatas ya eran conocidas, pero que él les estaba recordando, y seguramente verdades que tú y yo conocemos y la palabra de Dios nos ha recordado. Pero en estos últimos 2 capítulos, donde nos adentraremos en el estudio de la palabra y donde hoy veremos los primeros 6 versículos del capítulo 5, entramos en esas áreas donde la palabra de Dios nos llama a ti y a mí a actuar, sí, pero conforme a la verdad que ya la palabra de Dios nos ha enseñado. Así que vamos allí a leer la palabra de Dios y luego veamos esa verdad gloriosa que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Nueva traducción viviente, dice entonces la palabra de Dios, Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Esta es la palabra de Dios y este pasaje es el que vamos a estar estudiando hoy. Le he puesto como título a esta enseñanza la importancia de la libertad. En la enseñanza anterior, en la introducción, hablamos acerca de cuán terrible ha de ser perder la libertad física, como ir a una cárcel. Y también hablaba acerca de la esclavitud, que seguramente que hubiera sido terrible que nos hubiese tocado vivir en aquel tiempo donde había esclavitud, y qué tal que nosotros hubiéramos sido esclavos. Pero lo interesante es que hay algo que seguramente que a ninguno de nosotros nos gustaría siquiera mencionar, y es precisamente el hecho de el ser secuestrado. Y yo creo que eso sí es demasiado terrible, porque insisto en esto, seguro que ser privados de la libertad ha de ser muy duro, pero si es a causa de un delito que cometimos, pues es justo. Pero las personas secuestradas no solamente están en poder de sus secuestradores, encerradas, peor que en una cárcel, en contra de su voluntad, sin cometer siquiera un delito, sino que en este tipo de circunstancias sí que hay abusos. Así que esto sí que es impresionante, de verdad. Como les decía, personalmente creo que es una de las situaciones más fuertes que pudiera llegar a experimentar un ser humano, y quién quisiera estar en una situación así. Pero estoy usando esta ilustración porque no sé si saben, pero es muy interesante, y es que, aunque es cierto que muchas personas son secuestradas, digámoslo, en un ataque muy directo, digamos, raptadas directamente, pero una de las cosas que debemos entender es que el día de hoy hay muchas personas que están secuestradas, pero una de las maneras en que fueron secuestradas fue por medio del engaño. Una de las situaciones más tristes que se vive el día de hoy, que se tiene como esclavitud y secuestro, es por ejemplo lo que ocurre con las mujeres, que muchas veces se les prometen muchas cosas y aún viajan a otros países, a otros lugares, y terminan
siendo mujeres a quienes prostituyen, mujeres quienes caen presa de abusos impresionantes, pero ¿cómo llegaron a esa condición? Con falsas ilusiones. Les mintieron, les dijeron algo, les prometieron algo, pero a la final fue lo más terrible que les pudo suceder. ¿Por qué estoy colocando esta comparación, mis hermanos? Porque ruego a Dios, y de verdad, aunque esto sea muy fuerte, pero mis hermanos, es cierto, no es ni siquiera eso comparado al engaño de las personas que caen presas bajo las mentiras de muchos que dicen predicar un evangelio, pero no es el verdadero evangelio. Ahora me dirás, Alex, ¿cómo vas a comparar esto? Alex, ¿cómo vas a utilizar a una persona que la raptan y aún abusan de ella? ¿Cómo vas a decir que la predicación falsa del evangelio puede ser igual o peor? Personalmente creo que es peor, y déjame explicarte por qué. Porque como lo decía en la enseñanza pasada y como lo quiero volver a repetir, mis hermanos, por más difícil que sea una situación en este mundo, y Dios quiera que nadie viviera eso, pero por más difícil que sea una situación de estas, termina siendo pasajera. Pero cuando tú y yo entendemos que las implicaciones que trae lo que la Biblia enseña son eternas, entonces, ¿qué pasa cuando un evangelio es predicado y es distorsionado y muchas personas están siendo esclavizadas, están siendo abusadas? Sí, están siendo llevadas por el mal camino, por un camino de engaño, mentira y falsedad, pero ese engaño, esa mentira, los está llevando no solamente a una vida de esclavitud aún física en este mundo, porque como ya lo hemos dicho, nada más terrible que ser esclavos de la religión, pero aparte de eso, están siendo conducidos a una eternidad separados de Dios por un engaño, por una mentira y una falsedad. Y creo que ese es el punto que Pablo está enfatizando en estos versículos que acabamos de leer y que vamos a estar estudiando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todos estos movimientos, incluidos la injusticia en las cárceles, incluida, por ejemplo, la esclavitud, que podríamos decir que ya no se ve, pero eso no es cierto, como lo acabo de decir? Por ejemplo, la trata de blancas es tenida como una esclavitud, el secuestro. ¿Acaso no es cierto que las personas luchan y hacen todo lo posible porque exista la libertad? Mis hermanos, así tú y yo como cristianos, es necesario que vivamos enfrentando esta realidad de que desde la religión el evangelio se distorsiona de tantas maneras, y tú y yo, si por gracia hemos conocido la verdad de Cristo y hemos experimentado la libertad de Cristo, la palabra de Dios nos llama a entender la importancia, la grandeza de esta libertad, que es una libertad suprema, que es una libertad inmensa, incomparable. ¿Y qué pasa si hay personas que están siendo privadas de esta libertad? Pues es lo que quiero que veamos en esta enseñanza. Que Dios abra nuestros ojos para entender la importancia de la libertad del Evangelio de Cristo. Y como veremos entonces en dos puntos principales, y el primer punto que quiero que veamos es precisamente de esto que estoy hablando, y es que la palabra de Dios nos llama a ti y a mí, si hemos conocido la verdad de Cristo Jesús, si hemos entendido la verdad que el apóstol Pablo nos ha enseñado en estos capítulos maravillosos, estos 4 capítulos que hemos estado estudiando en Gálatas, pues en primer lugar, el apóstol Pablo nos llama, sí, a ti y a mí, lo dice a los Gálatas, pero también es para nosotros, nos llama a pelear por la libertad. Y es lo primero que quiero que veamos en los versículos 1 al 4. ¿Por qué debemos pelear por la libertad? Pues mis hermanos, Pablo nos da suficientes razones. Empecemos en el versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por lo tanto, es una frase que está en el idioma original y que nos conecta, como ya decía, con todo lo que Pablo ha dicho. Pablo nos dice, ¿has entendido esta libertad gloriosa? ¿Estás viviendo en esta libertad gloriosa? Pues entonces, por lo tanto, por esto, ¿qué deberíamos hacer tú y yo? Dice, Cristo en verdad nos ha liberado. Tú lo has entendido, tú lo estás viviendo, pero ¿qué dice Pablo? Ahora, si has entendido esta verdad, si Dios ha abierto tus ojos para entender y vivir en esta libertad gloriosa, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. En el idioma original, de hecho, es impresionante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la palabra que Pablo usa en el idioma original es pónganse en pie, párense firmes. Simplemente lo que está diciendo Pablo es no permitan que nada ni nadie les robe esa libertad. Sería como si los secuestraran, sería como si los esclavizaran, sería como si los privaran de la libertad en contra de su voluntad, porque ustedes ahora entienden la libertad. Ahora ustedes conocen la libertad del Evangelio de Cristo Jesús. No permitan que nada ni nadie les robe esa libertad. No es sencillamente como que ya sabes, pues, si las personas están en el engaño, en la mentira, en la falsedad, si las personas están
torciendo la palabra, allá cada quien dará cuentas a Dios. Es verdad. Pero desde que Dios nos dé la oportunidad a ti y a mí, somos llamados a estar activos en esta lucha por la libertad en Cristo Jesús. Claro, no peleando con armas humanas, pero como dice la palabra de Dios en algún lugar, que me parece increíble, de hecho son palabras del apóstol Pablo, aunque nuestras armas no son carnales sino espirituales, las usamos para tomar esta verdad maravillosa y proclamarla sin restricción. Mis hermanos, no es intolerancia. Cuando proclamamos la verdad con fidelidad, la verdad de Cristo Jesús. Por supuesto, siempre lo he dicho, y es importante tanto para ti como para mí, aún más para mí, que Dios me permite predicar, que Dios nos dé la gracia de proclamar la verdad y de ser firmes y fuertes en esta verdad, pero a la vez con gracia. Pero es lo que Pablo está diciendo. Ustedes son llamados a luchar por esta verdad. Tanto ustedes como yo, todo cristiano, es llamado a creer que la salvación es por gracia, que no podemos hacer nada para alcanzar esta salvación gloriosa. Nos ha sido dada como un regalo. Pero en defender esta libertad, tú y yo somos llamados a estar activos, a ponernos de pie, a pararnos firmes en contra de todo aquel, ya bien sea persona o movimiento, que quisiera robarnos esta libertad. Y quiero decirlo, mis hermanos, se levantarán quienes quieran robarnos esta libertad. Ruego a Dios que estas 16 enseñanzas que hemos tenido hasta ahora de esta maravillosa carta de Gálatas realmente nos hayan llevado a comprender aún más, si ya vivíamos en la libertad, a comprenderla aún más y a vivir aún más en esa libertad de Cristo Jesús. Y si no, quiera Dios que en su gracia Él pueda usar estas enseñanzas para que vivamos en la libertad maravillosa de la gracia. Que sigue diciendo el versículo 2, y es increíble. Presten atención. Esto es muy importante. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. ¡Qué verdad tan fuerte, mis hermanos! Pero es realidad. Ahora, es necesario detenernos allí por un instante. Pablo nos repite esta verdad. Pablo enfatiza esta verdad. Pablo dice, tienes que prestar atención a esta verdad. Y Pablo introduce allí el concepto de la circuncisión. ¿Por qué Pablo dejó de hablar de la ley y ahora habla de la circuncisión? Algunos han dicho que es porque estos judaizantes estaban obligando a estos creyentes a circuncidarse. Es verdad, pero es más que eso. Porque es que, como hemos venido viendo, Pablo ha hablado siempre de la ley, la ley, la ley, la ley. No vuelvan a la ley, no se esclavicen a la ley. Lo ha dicho una y otra vez. Pero ¿por qué introduce en este momento el tema de la circuncisión, como veremos que va a enfatizar aún más? Es porque la circuncisión era el rito de iniciación en el judaísmo. Básicamente es esto. La persona que se circuncidaba era como, digámoslo, el cristiano o el creyente que se bautiza en el cristianismo. Es el ritual, es la ceremonia que públicamente expresa ahora yo soy cristiano, así como en el cristianismo, aunque no estoy diciendo que sea exactamente igual, pero es una analogía. Así como en el cristianismo, la persona que pone realmente su fe en Cristo, según la palabra de Dios y lo que nuestro Señor Jesucristo nos llamó a hacer como obediencia, nos enseña que entonces esta persona ahora se bautiza como un símbolo de su fe en Cristo Jesús y como una expresión pública de su fe. En el judaísmo era también de esta manera. Había 3 maneras por las cuales tú podrías llegar a ser judío. La primera, que era la más normal y común, es que fueras judío de nacionalidad. Es decir, que hubieras nacido en Judea o en el pueblo, en la nación de Israel, y que tu padre y tu madre fueran judíos, y así que tú nacías siendo judío, siendo un religioso, ¿sí? En la religión judía. Había otra manera, es que podría ser que, por ejemplo, tu padre no fuera judío, pero tu madre sí lo era. Si tu madre era judía, no importaba siquiera si habías nacido en otro lugar, tú eras judío. O de todas maneras, si ambos padres eran judíos, así nacieras en otro lugar, eras judío. Pero con solo que tu madre fuera judía, ya tú eras un judío. Y estaba la tercera opción, y es que no tuvieras ningún parentesco, ninguna ascendencia judía, ni tu padre ni tu madre fueran judíos, en esencia fueras un gentil, que es como se les llamaba, o los judíos llamaban a los que no eran judíos, pero te hicieras un seguidor judío o un religioso judío. ¿Y cómo lograbas eso? Por supuesto, si eras hombre, porque en la antigüedad la religión era patriarcal, es decir, si el hombre se hacía miembro de una religión o de un grupo, toda la familia lo hacía. Así que el hombre se circuncidaba y de esa manera se iniciaba en el judaísmo. Y esto es lo que está diciendo Pablo y es muy importante. Así sea que tú quieras ir al principio, es decir, en el momento en que tú comienzas a ir a la ley,
En el momento en que tú empiezas a ir así sea al primero o al más básico elemento de la ley y te empiezas a someter a él, ¿qué está diciendo Pablo? Pues si tú empiezas a hacer eso, Cristo no te sirve de nada. Pablo, pero es que apenas es el rito de la circuncisión, ni siquiera he empezado con todo. Pablo dice, mira, es que esa es la realidad. Es que la ley no te va a salvar, la ley no te va a justificar, lo que tú haces no te salva. Cristo es el que te salva. Por eso, si tú quieres empezar a hacer algo, es porque crees que te está faltando algo. Si tú quieres empezar en la ley, así sea con circuncidarte, es porque estás creyendo que lo que Cristo hizo no es suficiente. Así que mira, si tú empiezas así sea con ese ritual, Cristo no te sirve de nada. El versículo 3 sí que es fuerte. Lo repito, y como dijo alguien, si la palabra de Dios lo dice una vez, es porque es demasiado importante. Si lo dice 2 veces, por favor, no intentes ignorarlo porque es muy importante. Pero si lo dice 3 veces, tienes que prestar demasiada atención a esto. Pablo lo repite. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, en otras palabras, así sea, cuando colocando tu confianza en lo más mínimo de la ley, entonces, y aquí es donde está un punto muy fuerte, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mira, no se trata solamente de unas pequeñas cositas de la ley. No se trata de que es que lo más mínimo, lo más leve, lo más suave de la ley. No. Pablo dice, ley 100% o Cristo 100%. O lo que Cristo hizo para ti es suficiente y esa es la fe verdadera y ese es el evangelio, suficiente para salvarte, para perdonarte, para llevarte al cielo, o vas a creer que es lo que tú haces. Y eso es lo que Pablo está diciendo, porque mira, esto quizá tú no lo conozcas, pero yo que nací, crecí, que conozco de la ley, una persona que realmente sabía lo que era la ley, como el apóstol Pablo le dice a los Gálatas y te dice a ti y me dice a mí, si ustedes creen que es por medio de la ley, pues les traigo una noticia muy fuerte. La ley exige obediencia completa. Es que no es lo que hoy muchos hacen. Y aún teólogos, sean personas muy preparadas en este ámbito, que quieren excavar y sacar unos mandamientos, unos sí, otros no, y es que estos sí, es que estos no. No, mis hermanos, la ley exige obediencia completa. No son solo los 10 mandamientos, son los 613 mandamientos y mayor aún es toda la ley, todo el Antiguo Testamento. Mis hermanos, por eso es una esclavitud y por eso es muerte. No porque la ley en sí misma sea mala, sino porque nadie puede lograr esto. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Versículo 4, más fuerte aún, porque vuelve y repite esta verdad, ya es la 4ª vez, solamente en 4 versículos. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo. Y quiero detenerme allí y dejar la última parte porque también quiero enfatizarla. El apóstol Pablo dice algo demasiado impactante. Realmente cuando tú y yo pretendemos ir a la ley, cuando tú y yo pretendemos ir a todos esos mandamientos que había ya en el Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto, pues si creemos que de esa manera es que Dios nos va a aceptar, como dice el apóstol Pablo, han quedado separados de Cristo. ¿Y por qué Pablo lo dice? Es que estas personas no es que estuvieran enseñando que tú no necesitabas a Cristo. Es que estas personas no es que estuvieran hablando mal de Cristo y dijeron, no, ese cristianismo, eso no, al contrario. Estas personas decían, claro, Cristo, por supuesto, tú crees en Jesús, yo también. Pero sabes, necesitas estas cosas de la ley. Mira, es que, sabes, necesitas todavía guardar el sábado. Mira, necesitas guardar las fiestas judías. ¿Cómo me vas a decir que no? La Pascua, el Yom Kippur, que son palabras en hebreo. Y entonces muchos te dicen, es que sabes, tienes que aprender el hebreo. Qué bueno que lo aprendas y estudias la Biblia en hebreo. Pero empiezan a hablarte hasta en hebreo y te empiezan a decir, claro, y esta es la ley de Dios. ¿Cómo va a ser que no vamos a estar bajo la ley? Y mis hermanos, ¿saben qué dice el apóstol Pablo? Si tú quieres cumplir la ley, pues sabes una cosa, has quedado separado de Cristo. Has quedado separado de Cristo. De nada te sirve aunque digas que eres cristiano. De nada te sirve aunque digas que sí, que tú crees en Cristo, pero es que también, sabes, tengo que guardar la ley. No, mis hermanos, de hecho, ¿saben qué dice el apóstol Pablo? Que es una de las frases que me parece a mí más fuertes de la Biblia. Han caído de la gracia de Dios. Fuertísimo, impresionante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando uno entiende básicamente, ahí sí no necesitas saber ni griego ni hebreo,
pero todos sabemos lo que es gracia, favor inmerecido de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Si es gracia, tú caes de la gracia. Tú te pierdes de la gracia cuando crees que tú puedes ganarte esto. Y mis hermanos, para serles sincero, esta es la dicotomía más impresionante que enseña la Biblia, pero a la vez más gloriosa. ¿Con qué me refiero a dicotomía? Con la división o con, digamos, como con esa diferencia en que es real y yo entiendo a mis hermanos y porque yo mismo lo vivo. Es cierto que si yo me miro a mí mismo, mis hermanos, yo nunca voy a llegar al cielo. Yo como ser humano puedo hacer o esforzarme por ser buena gente, buena persona. Pero mis hermanos, no importa cuánto me esfuerce, la Biblia es clara en que llegar al cielo, la salvación es algo inmerecido. ¿Quiénes van a ir al cielo? ¿Los que lo merecen? Es que usted se merece el cielo, se lo tiene ganado. Mentiras del diablo, infernales, es lo más demoníaco que pudieras llegar a escuchar. Porque mis hermanos, nadie merece el cielo. Todos, por muy buenos que aparentemos ser, merecemos el infierno. Eso sí merecemos. Es que sabes, Alex, tú eres pastor, tú eres líder, tú como predicas, y quizá tu vida ha cambiado. Ya tienes el cielo ganado. Falso. Mis hermanos, nadie se ha ganado el cielo. Cristo vino a ganarlo por ti y por mí, porque esto es para aquellos que no lo merecemos. Y eso es lo que Pablo dice. A menos que tú entiendas que llegar al cielo es algo inmerecido, estás por fuera del cielo. No tienes a Cristo y has caído de la gracia de Dios. Mis hermanos, nadie puede hacer nada para llegar al cielo. Solamente creer en aquel que vino desde el cielo para hacer posible que tú y yo, que no merecemos el cielo, hoy vayamos al cielo por pura gracia. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Esas personas que creen que porque fulano hace esto y lo uno lo otro va al cielo, mis hermanos, están más perdidos que cualquiera. Ahora, ¿está mal que las personas obren bien? No. Pero nada de lo que nosotros hagamos nos lleva al cielo. Y eso es lo que Pablo está enseñando. Eso es lo que muchas personas contradicen del Evangelio. Es que el cristianismo transforma y cambia la vida de las personas, así que les da el boleto al cielo. No. Es verdad que el cristianismo transforma y cambia las vidas de las personas, pero no es ese cambio el que les da el boleto al cielo. Lo único que nos da la entrada directa al cielo es la obra de Cristo Jesús. Y que en ese paquete completo y maravilloso hay un cambio, una transformación de vida, es real. Pero no somos mejores para llegar al cielo. Ya tenemos el cielo por gracia. En nosotros, en nuestras vidas, nos ha sido ya regalado. Es simple, mis hermanos. Si Alex muriera hoy, se va para el cielo. Sí, pero no porque yo sea mejor que ustedes o que otra persona. Alex, si muriera hoy, se iría para el cielo porque ha creído en Cristo. Si es que he creído en Cristo y Cristo me da la entrada directa al cielo, al igual que te la da a ti si has creído en Él, al igual que se la puede dar a cualquier persona si ha creído en Él. Siempre me encanta recordar esta verdad. Es impresionante cómo no hay persona que no crea esto. Obviamente, si creemos en la palabra de Dios, en la Biblia como palabra de Dios, ¿quién alguna vez se ha atrevido a decir que el ladrón al lado de la cruz con Cristo Jesús no fue al cielo? ¿Quién se puede atrever a decir que no? Cuando el mismo Señor Jesucristo le aseguró, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo creo que toda persona que lee la Biblia, que la entiende y cree en ella como la palabra de Dios, más que creer en la Biblia, en lo que ella dice acerca de el único en quien debemos creer, en Cristo Jesús, no acepta esa verdad. Creemos que el hombre al lado de la cruz fue al cielo, aquel que se arrepintió. Sabemos que habían dos, uno no, pero uno sí se arrepintió. ¿Y qué fue lo que Cristo le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero lo impresionante es que cuando uno lee la historia se da cuenta que este hombre que estaba allí crucificado con Cristo Jesús, al lado de Cristo Jesús, reconoció que Cristo Jesús no había hecho nada malo, pero él reconoció que él mismo estaba allí porque merecía esa cruz. Así que él está reconociendo que no solamente es un pecador, es un gran pecador. En la antigüedad tampoco te crucificaban por cualquier cosa. Era la peor condena, el peor castigo. Así que si ese hombre estaba en esa cruz es porque era malo, realmente malo. ¿Se arrepintió en el último momento? Sí. ¿Dios lo perdonó? Fue salvo por poner su fe en Cristo Jesús. Pero esta es la pregunta. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Puede ser cierto y es verdad. Es seguro que la mayoría de nosotros, si no es que todos, es seguro que no hayamos cometido quizá los crímenes que cometió ese hombre. Es seguro que la mayoría de nosotros no hemos matado. Es seguro que la mayoría de nosotros no hemos violado. Es seguro que la mayoría de nosotros quizá no hemos robado, a no ser que de niños hubiéramos robado un dulce, una cosa de esas. No nos sentimos ladrones, no nos sentimos fornicarios, adúlteros.
La pregunta es, ¿entonces eso nos hace sentir mejores? No, mis hermanos. Por eso la salvación es tanto para el peor pecador, que sabe que es pecador y lo reconoce, como para el peor pecador, como Alex, que aunque no haya hecho muchas cosas malas, igual es pecador, que no merece la salvación. Por eso la salvación es por gracia. Y a menos que creamos esto, de nada nos sirve Cristo y caemos de la gracia cuando creemos que son nuestras obras las que nos llevan al cielo. En Hechos capítulo 15, versículos 10 y 11, la palabra de Dios dice esto. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Los quiero colocar en contexto para que entendamos esta verdad maravillosa de la palabra. Este es el apóstol Pedro, en lo que se conoce muy comúnmente como el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Si quieres leer en tu casa todo el capítulo, te das cuenta de qué es de lo que está hablando. Te lo resumo. El apóstol Pedro está junto con los demás líderes de la iglesia, y particularmente allí están Pablo, Bernabé y Tito, quienes vinieron para tener esta reunión. Y la reunión se basa esencialmente en el mismo punto. Había un montón de gente que estaba yendo a las iglesias de los gentiles diciéndoles, Cristo, qué bien, pero necesitan la ley. Pablo viaja hasta Jerusalén con Bernabé y Tito para tratar ese asunto con los líderes de la iglesia, en particular con el apóstol Pedro y con Santiago. Y lo interesante es que aquí Pedro, estas son las palabras de Pedro, donde él dice a aquellas personas que querían que los gentiles guardaran la ley, les dice, ¿cómo ustedes van a desafiar a Dios de esta manera? Es que no solamente es algo que la Biblia enseña claramente, sino que es un desafío completamente contra Dios, intentar guardar la ley cuando Cristo precisamente vino porque ninguno pudo hacerlo. Pedro mismo dice, ni siquiera nosotros, ni nuestros antepasados o nuestros padres, como dice el idioma original, es decir, todos aquellos que vivieron antes de nosotros, ni siquiera nosotros que nacimos y crecimos en esta ley, pudimos hacer esto, pudimos lograrlo. ¿Cómo pretenden colocar esa carga sobre aquellos que ni siquiera han nacido bajo este yugo y ni siquiera lo conocen? ¿Y qué dice el versículo 11? Y es impresionante. Y mis hermanos, esto debería bastar para que toda discusión se acabara. El apóstol Pedro dice, nosotros, está incluyendo. Nosotros creemos que todos, y cuando dice todos, está hablando de todos los que creen en Cristo, todos somos salvos de la misma manera. ¿Cómo es esa manera? Por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. ¿Sabes por qué Pedro de seguro está en el cielo? No es ni siquiera porque fue Pedro y porque fue apóstol, porque hartas metidas de pata que pegaba Pedro, ¿no? Bueno, esa palabra metidas de pata es más bien algo como muy cultural nuestro. Hartas fallas que tuvo Pedro, pecados graves, como hasta negar al mismo Señor Jesucristo en el momento más trascendental. Y mis hermanos, ¿por qué está Pedro en el cielo? ¿Porque fue apóstol? Porque es que es Pedro. Pedro dice, ¿sabes por qué yo voy al cielo? Por gracia, al igual que cualquiera, al igual que el apóstol Pablo. Mis hermanos, todos vamos al cielo, es por gracia. Ese es el evangelio, ese es el evangelio. Y a menos que creamos esto, por más buenos que seamos, estamos perdidos. ¿Qué dice Romanos capítulo 11, versículos 5 y 6? Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Nuevamente los coloco en contexto antes de ir al versículo 6. Este es el apóstol Pablo hablando acerca de un episodio muy interesante. Hay personas que se están preguntando, bueno, ¿será que Dios ya no está salvando a israelitas? Y Pablo coloca una analogía o coloca una comparación de un pasaje de un evento que ocurrió muchos años atrás en el momento en que se escribe esto. Y es la historia de Elías. Si la conoces, Elías fue un gran profeta de Dios. Y llegó un momento en que Elías sintió que él era el único, que no había más personas que creyeran realmente en Dios. Y Dios le dice, no, Elías, un momentico. Puede ser que hoy te veas solo, pero lo que tú no sabes es que hay más de 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal, ante los dioses falsos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios en este pasaje en particular? Pablo dice, lo mismo está sucediendo hoy. Hay una gran realidad. No creas que somos los únicos. No creas que Dios no está salvando a personas. Y aquí es donde esto me lleva a tener cuidado con ciertas cosas. Mis hermanos, hay una gran realidad. No sabemos tú y yo realmente, en esencia, cuántas personas está salvando Dios en cuántos lugares. Mis hermanos, realmente nosotros somos llamados a predicar el evangelio, no a declarar salvación y condenación sobre las personas. Ese juicio se lo dejamos a Dios. De lo que podemos estar seguros es que a menos que creamos en Cristo, estamos perdidos, pero en Cristo somos salvos. Yo no puedo juzgar si esa persona que yo pienso que quizá murió sin Cristo, realmente murió sin Cristo.
Puede ser que en algún momento haya creído en Cristo, yo no lo sé. Obviamente entendemos que la vida cristiana se debe mostrar también evidenciando una vida de cambio y transformación, pero el punto central aquí no es ese, el punto es este. Pablo dice que esas personas que Dios está salvando aún del pueblo de Israel hasta el día de hoy, son salvas por gracia, por la bondad inmerecida de Dios y porque Dios los ha elegido, que sigue diciendo el versículo 6. Y como es mediante la bondad de Dios, así de simple, entonces no es por medio de buenas acciones. Y no que los creyentes no debamos hacer buenas acciones, pero las buenas acciones no nos salvan. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Pues, en ese caso, es decir, si fuera por buenas acciones, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Es impresionante. Vuelvo y repito y lo enfatizo porque es muy importante. No significa que los cristianos no obremos cosas buenas. No significa que no seamos llamados a vivir en obediencia y en santidad. No, no significa eso. Claro que esto es verdad para los creyentes, pero lo que Pablo está diciendo es, pero para llegar al cielo, mis hermanos, no es por buenas obras. Porque si fuera por buenas obras, entonces ya no es gracia. Ya no es gracia. En el momento en que añadimos obras a lo que Cristo hizo por nosotros, dejó de ser gracia. Significa que tú y yo lo estamos logrando. Pero lo que enseña la palabra es que nadie lo merece. Es un regalo de parte de Dios sin que nosotros lo mereciéramos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. ¿Por qué he traído este versículo? Porque este versículo enfatiza la verdad que estamos viendo en esta hora. El primer punto es que Dios nos llama, a través de las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a pelear por la libertad. Y he traído este versículo porque este versículo es muy interesante. Seguramente has escuchado este versículo. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea por la fe. Y es un versículo que se usa muy sacado de contexto. De hecho, es un versículo, de allí es donde muchos sacan esta idea, que la vida cristiana es una pelea, es una lucha, es una batalla. Y aquí es donde quiero ser muy cuidadoso y pedirte por favor que me prestes mucha atención. No estoy diciendo que como cristianos no haya momentos difíciles en esta vida. No estoy diciendo que como cristiano no haya luchas y dificultades, pero quiero decirlo que esas luchas y dificultades son las mismas luchas y dificultades que pasan a unas personas que no son cristianas. Porque de allí es donde muchos han sacado que la vida cristiana como tal es una pelea, es una guerra, y hay áreas en la vida cristiana donde eso es cierto. Pero en esencia como tal la vida cristiana, la salvación no es una pelea, no es una guerra. A no ser que entendamos que es una pelea y una guerra que ya alguien ganó por nosotros. La vida cristiana como tal, la salvación, la fe, no es una pelea que tú y yo tenemos que ganar. Ya Cristo ganó esa pelea en la cruz del Calvario. Ya Cristo derrotó al diablo, al pecado y a todos sus enemigos. Y más bien Él nos ha traído la libertad a ti y a mí que creemos en Cristo. Y repito, hay áreas como cristianos que se pueden ver como una lucha, como una pelea. Pero mis hermanos, esa idea de que la vida cristiana es una lucha por ganarnos esto es una gran mentira. Y aunque esté basada en este versículo, como veremos en este momento, este versículo no está hablando de eso. Tengamos en cuenta el contexto. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y si tú lees toda la carta a Timoteo, de hecho si lees las dos cartas a Timoteo, no solamente Timoteo era un creyente como tú y yo, sino que Timoteo como Pablo era un predicador de la palabra. Y lo que Pablo le está diciendo en este versículo en particular es: Timoteo, si tú vas a predicar la verdad de que la salvación es solo por gracia en Cristo Jesús, quiero que entiendas que esa va a ser una batalla, que te va a costar lágrimas, que te va a costar una lucha con aquellos que dicen lo contrario. Por eso es una batalla por la fe verdadera, es decir, por seguir predicando la verdad. Porque como ya hemos visto y es una realidad que se sigue viendo hasta el día de hoy, no nos alcanzamos a imaginar cuántas personas con Biblia en mano predican que la salvación es por obras, que la salvación no es así de fácil como muchos dicen, sino que es que hay que hacer esfuerzo y que está también de nuestra parte la cual debemos colocar para llegar al cielo. Eso no es nada nuevo. Y Pablo dice: Timoteo, tú como predicador vas a tener que luchar contra esto. Entonces no es una lucha por ser cristianos, es una pelea por decir la verdad, aunque eso cueste mucho. Y es lo que Pablo le está diciendo. De hecho, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Es que sabes, la vida cristiana fue bien difícil para Pablo. ¿Saben qué fue lo difícil para Pablo? Predicar la verdad, porque lo que realmente costaba era decir la verdad. ¿A qué me refiero? A Pablo no le costó nada ser cristiano.
Pablo fue cristiano porque Dios lo eligió, porque Dios lo salvó, porque Dios los transformó y lo cambió, porque Cristo pagó por él y porque por la obra de Cristo Pablo fue al cielo. ¿Saben qué le costó a Pablo? Decir la verdad, porque decir la verdad fue lo que le costó ser apedreado, fue lo que le costó latigazos, fue lo que le costó que lo encarcelaran, fue lo que le costó aún la misma vida. ¿Por qué Pablo terminó en una cárcel? Y como dice la tradición, que es muy seguro, terminó decapitado. Los religiosos hicieron esto. Porque claro, ellos no podían soportar que este hombre viniera a predicar que la salvación era solo por gracia y que las personas no tenían que hacer nada. Ellos no podían soportar que Pablo les dijera que la ley ya no les servía de nada para llegar al cielo. Y eso los ofendía terriblemente. Y mis hermanos, hasta el día de hoy esto pasaría. Si no hubiesen las leyes que Dios permite hoy que hayan, mis hermanos, por decir esta verdad, nuestra cabeza rodaría por el piso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, en este contexto, Pablo está diciendo, Timoteo, me van a matar. ¿Y sabes por qué me van a matar? Porque permanecí fiel a la verdad. Porque siempre dije que la salvación era en Cristo y solo en Cristo. Y Timoteo, haz tú también lo mismo, no importa lo que te cueste. ¿Y saben qué es lo más interesante? Si tú lees, por ejemplo, la carta a los Hebreos, te darás cuenta que Timoteo llegó aún a ir a la cárcel por predicar esta verdad. Y lo que digo, mis hermanos, puede ser que hoy no nos metan a la cárcel o puede ser que hoy nuestra cabeza no esté en riesgo. Pero mis hermanos, es la crítica. Y las personas dicen, esos que predican ese evangelio de la gracia, que es que son salvos sin hacer nada. Mis hermanos, es que no podemos hacer nada. Claro, muchos también tergiversan esa verdad y dicen, esos que predican el evangelio de la gracia también viven como el diablo. Eso también es una calumnia, eso es mentira. Pero mis hermanos, necesitamos pararnos firmes y proclamar esta verdad. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia. No hay nada que podamos hacer para llegar al cielo. Cristo ya lo hizo todo y nos asegura esta salvación. Por eso quisiera terminar este primer punto e ir directamente al segundo con este versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 12. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse, lo hacen para quedar bien con otros, o podríamos decir los que quieren que ustedes guarden la ley. Como dice Pablo, lo hacen para quedar bien con otros. Y allí está la clave, no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Y este versículo cierra con broche de oro este primer punto. Pero es real y es maravilloso. Mis hermanos, aquí Pablo lo dice muy claro. En esa época te costaba la vida decir, enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ser cristiano no costaba nada y no cuesta nada. Ser cristiano es poner nuestra fe en Cristo para ser salvos. Pero ¿saben qué sí es lo que cuesta? Mis hermanos, proclamar esta verdad, si es que tenemos miedo a la crítica o a la condena de otros. Pero mis hermanos, como dijo Pablo en otro lugar, aunque no lo he traído allí, pero mis hermanos, no hay nada de que gloriarnos, sino solamente de Cristo. Es por Él que somos salvos. Y esto nos lleva, por supuesto, a nuestro segundo punto, porque cuando esto se enseña, y Pablo lo enseñaba, claro que sí, siempre se tiende a ir hacia la misma dirección. Entonces puedes hacer lo que quieras, puedes vivir y pecar y hacer y deshacer. Aquí es donde vamos a la parte bien interesante. El segundo punto que quiero que veamos es que precisamente la palabra de Dios nos llama a pararnos firmes en esta verdad de la libertad, a defender la capa y espada, pero también nos llama a vivir en esa libertad, a vivir en la libertad, de verdad, vivir en la libertad. Mis hermanos, cuando uno entiende esto, o lo digo por mí mismo, y lo digo con humildad y con gracia y con mi corazón, cuando Dios por su gracia abrió mis ojos para entender que yo no podía hacer nada para ser salvo, pero que Cristo ya lo había hecho todo, y que si yo de verdad creía en Cristo, Él era mi Salvador y me llevaba al cielo, seguro. Mis hermanos, se los puedo asegurar, jamás he experimentado tanto gozo, tanta paz, tanta felicidad, tanta tranquilidad. Eso es lo que realmente me hace dormir tranquilo cada noche. Porque sé que en cualquier momento puedo cerrar mis ojos y al abrirlos estaré en la eternidad. Pero sé que estaré seguro en la eternidad, en los brazos de mi Padre Celestial, viendo cara a cara a Cristo Jesús por lo que Él hizo por mí. Y lo repito, no porque yo sea mejor, no estoy diciendo esto con orgullo o con arrogancia, al contrario. Quiero decirte que es lo mismo para ti. Si tú has creído en Cristo, esa es tu seguridad. Si no es tu seguridad, mira a Cristo, mira a Cristo. Mis hermanos, esta es la vida de libertad. Pero veamos esto en los versículos 5 y 6 de una manera increíble. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo 5? Allí está. Sin embargo, y por supuesto, ese sin embargo nos coloca en esa realidad de que la libertad que Cristo nos da no es libertad para pecar. Notemos, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. ¡Qué verdad tan gloriosa! Lo que Pablo dice es muy simple, pero muy grande.
Es que la verdad es que tú y yo estamos en esta nueva vida a través del poder del Espíritu Santo. Y Pablo lo ha dicho una y otra vez y lo seguirá diciendo en esta carta. Lo hemos repetido muchas veces y solamente lo enfatizo porque no pretendo detenerme allí. Pero es la realidad, mis hermanos, es que la vida cristiana, esta libertad gloriosa, es en el Espíritu. Y una persona llena del Espíritu es una persona que ahora Dios ha abierto sus ojos para ver a Cristo como su única esperanza y descansa y vive tranquilo confiando en esta maravillosa gracia. De hecho, dice allí claramente, es por el Espíritu que esperamos con anhelo. El Espíritu nos hace anhelar esto, recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Lo que el Espíritu Santo hace en tu vida y en mi vida es darnos esa convicción de que Cristo es tan grande Salvador, tan suficiente Salvador, que el día que lleguemos allí a juicio, seremos declarados justos. Sí, tú y yo, justos, perfectos, santos y sin mancha, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué dice el versículo 6? Y allí es donde está la clave increíble de este segundo punto. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Una vez que tú y yo creemos en Cristo Jesús, nuestras obras no sirven para nada en el sentido de ser salvos. No estoy diciendo que no está bien obrar de la mejor manera, claro, pero no va a servir para ser salvos. Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, nuestras obras no sirven de nada para llegar al cielo. Aunque hiciéramos las obras más increíbles. Y es más, yo quiero decir, mis hermanos, es que no estamos diciendo que no hagamos cosas buenas por la humanidad, por los demás. Pidámosle antes a Dios que nos lleve a ser cada día mejores, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque ¿qué dice el final del versículo? Que definitivamente yo diría, y con gracia, cerraría la boca de muchas personas que dicen que la gracia es libertad para pecar. Pablo dice, lo importante, hay una cosa muy importante en todo esto. Cuando tú pones la fe en Cristo para salvación, entendiendo que nada de lo que tú haces añade o quita a esa salvación, sino que ya ha sido completa por Cristo, hay algo que es importante y es la fe. Notemos la fe, es decir, la confianza en Cristo, como nos acaba de decir Pablo en la primera parte del versículo, la fe que se expresa por medio del amor. Y, mis hermanos, esto es inigualable. El apóstol Pablo dice, aquellos que por el poder del Espíritu pueden mirar a Cristo y contemplar la gracia maravillosa de Dios, entendiendo que son salvos, no por lo que han hecho, de hecho no lo merecen, pero ya son salvos por poner su fe en Cristo Jesús, esa clase de fe, la fe verdadera, no el que dice sí, yo creo en Cristo, sino que el que de verdad, con su corazón ha mirado a Cristo y sabe que va al cielo por gracia, dice esa fe, en ese mismo poder, por esa misma confianza en Cristo Jesús, se va a expresar por medio del amor. Y allí es donde quiero utilizar la palabra en el idioma original porque es increíble. La palabra para expresarse o que se expresa por medio de, en el idioma original es energeo o energeo, que seguramente lo puedes asociar, de donde viene nuestra palabra energía. Es increíble, lo que la palabra de Dios está diciendo es esto. Cuando tú pones tu fe en Cristo y sabes que Él es tu único Salvador, y que ya estás seguro en los brazos de Dios, ese mismo poder del Espíritu y esa misma confianza en Cristo Jesús te va a llevar a tomar esa fe, esa confianza y te va a llevar a expresarla, te va a dar la energía, te va a dar la fuerza, te va a capacitar para que tú ahora vivas con las demás personas expresando obediencia en amor, actuando en amor. ¿Y por qué esto es tan radicalmente opuesto a la ley? Porque es que la ley te dice tienes, no puedes. Y es lo que hacen muchas personas. Y puede ser que en ese contexto muchas personas hagan muchas cosas buenas y dejen de hacer muchas cosas malas. Pero la diferencia, porque es que tú y yo ya no estamos bajo la ley, es que muchos dicen, claro, ya no están bajo la ley, entonces pueden matar, pueden robar, pueden hacer lo que quieren. No, es que yo no necesito una ley externa, es que yo no necesito un documento, no necesito unas tablas de piedra que me digan lo que está bien o lo que está mal. El amor es lo que mueve ahora mi corazón. Y tal como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la verdad de la palabra de Dios es clara en esto. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, cuando tú crees en Cristo verdaderamente, el amor no es opcional, el amor es una realidad en tu corazón por la fe en Cristo, por el poder del Espíritu. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona ama de verdad?
no necesita que le digan que matar está mal. No necesita una ley que le digan que robar está mal. Esa persona ama, esa persona no va a matar, esa persona no va a robar. Una ley te puede mantener fuera de la cárcel, pero el amor te mantiene tanto fuera de la cárcel como en la libertad de Cristo nuestro Señor. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 9? Porque este pasaje es increíble. Pues los mandamientos dicen, es como si al apóstol Pablo le estuvieran diciendo, es que usted es de esos que dice que ya no estamos bajo la ley, entonces usted es de los que predica que podemos matar y robar y hacer y deshacer. Y Pablo dice, espera. ¿Quieres que vayamos a los mandamientos? Los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robes, no codicies. Cierto, eso es lo que dicen los mandamientos. Pues yo quiero decirte algo. Estos y otros mandamientos semejantes, en simples palabras, toda la ley se resume en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Pablo está diciendo es, mira, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú vienes a esta gracia salvadora, a esta fe maravillosa y experimentas el poder del Espíritu Santo en tu vida, el amor es tu regla de vida. ¿Qué dice el versículo 10? Y es contundente y sencillamente diría yo, es esa estocada final. El amor no hace mal a otros. Por eso, el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Increíble, maravilloso, glorioso. No hay palabras para describir esta verdad tan maravillosa que Dios nos da en su Evangelio. Notemos que es una libertad, pero no es una libertad para pecar, es una libertad que Cristo nos da aún para amar a los demás sin condiciones, para hacer el bien sin reglas externas, sino con una obra hecha en el corazón. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo dice esto que es muy importante. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor. Allí está, llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Esa es la realidad. Los cristianos seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Ya somos salvos. ¿Por qué necesitamos aprender más? ¿Por qué queremos aprender más? Porque lo que habla la palabra de Dios, a lo que nos instruye, es amar. Pero ¿cómo amamos? ¿Cómo podemos amar? A través de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Aquí es donde quiero decirlo. La verdadera fe produce obediencia. Pero la verdadera fe es que somos salvos sin la obediencia. Así es. Pero esa fe verdadera produce obediencia como resultado de colocar nuestra confianza en nuestro amado Salvador, en Cristo Jesús, quien murió por nosotros para regalarnos esta verdad tan gloriosa, esta verdad tan grande, salvación por gracia, salvación inmerecida. Y me dirás, ¿te lo estás inventando, Alex? Por supuesto que no. Precisamente quiero ir a Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que nos dicen esta verdad gloriosa. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, esta es la verdadera vida de fe, dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y dirás, Alex, mira lo que estás leyendo allí, ¿acaso no lo ves? Mira que la palabra de Dios nos llama a que nos quitemos todo peso que nos impida correr. ¿Ves? Es algo que tú y yo hacemos. Alex, ¿por qué estás usando este versículo si dice allí literalmente que debemos procurar quitarnos el pecado que nos hace tropezar? ¿Te estás dando cuenta, Alex, que estás hablando allí de cosas que tú y yo debemos hacer? ¿No te estás dando cuenta que allí ese versículo está diciendo que corras? Entonces, esto lo haces tú, esto lo debo hacer yo. Así es. Y obviamente quedaríamos aquí con toda esta enseñanza tirada al piso, destruida, si no fuera por lo que dice el siguiente versículo. Porque es que la Biblia nos dice que es verdad. Tú y yo debemos correr, que tú y yo debemos quitarnos ese peso del pecado, que tú y yo debemos ser activos en esta verdad. Pero ¿cómo se hace esto? Es increíble, versículo 2. Esto lo hacemos. Allí está la clave. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Mis hermanos, qué verdad tan increíble. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura a los Hebreos? Claro que tú y yo estamos en una carrera. Claro que tú y yo queremos quitarnos el pecado de encima porque nos agobia. Pero ¿sabes cómo es que lo hacemos? Al mirar a Cristo, al mirarlo por la fe a Él, al saber que no es en nuestras fuerzas, sino que Él nos proporciona esta fe. Aquí es donde quiero decirlo, aún el pecado que todavía es necesario quitar de nuestras vidas,
Es a través de la fe en Cristo Jesús. No es por lo que tú haces, no es por lo que yo hago. Claro, como cristianos que hemos sido cambiados, queremos cada día ser mejores. Pero ¿cómo lo haces? Sigue mirando a Cristo. Sigue contemplando a aquel que en esa cruz murió por tus pecados, porque es lo que dice la última parte del versículo. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Mira a Jesús, mira a Jesús. Cuando veas tus fallas, mira a Jesús. Cuando veas tus errores, mira a Jesús. Cuando veas esa debilidad, esa flaqueza, aun cuando caigas, mira a Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, ¿recuerdas esa escena? Los hombres eran mordidos por serpientes. Esas serpientes los iban a matar, pero podían mirar la serpiente de bronce en alto a sí mismo, aun cuando seas mordido por el pecado, aun cuando por tu sangre esté corriendo la maldad. Mira a Jesús y tendrás vida. Contémplalo a Él. Él es el campeón, Él es el Salvador. Él es el único que nos puede dar una fe aún para vencer el pecado, pero en su nombre, en su gracia, por su poder. Es lo que Él dijo, es lo que Él mostró de una manera muy clara en Juan capítulo 8, versículo 36, precisamente. Hablando acerca del pecado, le dijo a unos hombres que humanamente se veían muy buenos, muy santos, muy puros, muy perfectos, los líderes religiosos de su época, y Jesús les dice: ¿qué va? Eso es pura apariencia. Ustedes no son más que hijos del diablo, son pecadores y enojados y bravos con Él. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Estas palabras están en ese contexto. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres, a menos que Cristo nos liberte, a menos que Él sea el que haga una obra en nuestros corazones, a menos que creamos que Él murió en esa cruz por nuestros pecados, jamás seremos libres. Pero cuando miras a Cristo, experimentas una libertad, porque la salvación es segura en Cristo, y aún lo que hace falta en tu vida y en mi vida no es por esfuerzos humanos, sino por seguir mirando a Cristo en la cruz del Calvario como nuestra esperanza, como nuestro Salvador. Por eso quiero concluir con este pasaje de Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14, y lo quiero hacer de esta manera por dos razones. Primero, porque creo que este pasaje nos resume esta enseñanza de una manera simple, gloriosa y perfecta. Y segundo, porque es algo de lo cual vamos a estar viendo más adelante, Gálatas 5, 13 y 14. Así que también es un aliciente para que sigamos en esta serie maravillosa, y ruego a Dios que esta verdad haya edificado sus vidas, pero que lo siga haciendo. Espero que Él nos preste vida para seguir contemplando esta gracia bendita que nos ha salvado, la verdad de Cristo Jesús. ¿Qué dice Gálatas 5, 13 y 14? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Esta es la pregunta que yo quiero hacer en este versículo. Es tan cierto que esta verdad gloriosa de la libertad del Evangelio de Cristo Jesús, es tan cierto esto, es tan real esta verdad de la libertad, que esta advertencia que Pablo hace no es por pura casualidad. Tristemente, hay que decirlo, sí, y aún pueden ser verdaderos cristianos. Utilizan esta libertad para pecar, porque eso es lo que tristemente a veces se puede malinterpretar de esta verdad. Vuelvo y digo, si no fuera posible esa malinterpretación, Pablo no haría esta advertencia, pero Pablo la hace. Lo que Pablo dice es: mira, esta libertad es tan grande, es tan gloriosa, es tan real. Es verdad que ya no estamos bajo la ley, y eso es tan real en tu vida que ten cuidado, y es una advertencia. No uses esta libertad para el pecado, porque podrías usarla, pero estarías usando mal esta libertad. Esta libertad es tan real que muchas personas lo hacen. Utilizan esta libertad gloriosa para pecar. Y Pablo advierte: no lo hagan para eso. Más bien usen esa libertad. Al contrario, usen la libertad de Cristo, del Evangelio, para servirse unos a otros por amor. Versículo 14. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo pudo haber dicho: no, claro que si estamos todavía obligados a guardar la ley moral de Dios, ya sabes, los 10 mandamientos y esto y lo uno y lo otro. No, Pablo dice: no. Es tanto esto que esa libertad te puede tentar a pecar, pero yo quiero que entiendas esto. La verdadera libertad, y cuando tú la entiendes de verdad, cuando tú miras a Cristo, Cristo no te va a llevar al pecado. No te lleva a la ley, ya te libró de la ley, pero tampoco te lleva al pecado. Te lleva a una libertad que con gozo, alegría, con paz, con entrega, tú puedes servir a Dios y a los demás. Mi pregunta es: ¿le estamos dando la importancia real a la libertad que nos da el Evangelio? Necesitamos entender la importancia del Evangelio. Sí, quiero decirles, mis hermanos, pelear por esta libertad, no dejarnos robar esta libertad, pero vivir en esta libertad,
amándonos unos a otros de verdad, en el poder del Espíritu, mirando siempre a Cristo, mirando siempre a Cristo. Hay quienes dicen esto, y esta es la manera en que quiero concluir. Es que, sabes, hay personas, hay cristianos que necesitan de la ley, que necesitan que se les obligue, que se les empuje. Mis hermanos, eso es mentira. Eso es querer esclavizar. Eso es querer secuestrar. No podemos permitir eso porque es simple. Si son verdaderos cristianos, no necesitan esclavitud. No necesitan la ley. No necesitan que se les obligue. A una persona no necesita imponérsele castigo, miedo, terror. No, mis hermanos, si es un verdadero cristiano o si quizá tú estás viviendo todavía bajo ese yugo, ruego a Dios que Él te pueda llevar a entender esta libertad maravillosa de Cristo. Muchos hemos vivido en esas circunstancias. Ruego a Dios que Él nos haya libertado. Y si lo ha hecho, que nos siga llevando en esta libertad. Pero quiero decir lo contrario. Si es verdad que yo necesito que me tengan que obligar, que me tengan que imponer terror para vivir en la realidad de Dios, entonces yo no soy cristiano. Y lo que necesito es conocer a Cristo para experimentar esta libertad. Pero si por la gracia de Dios tú y yo hemos experimentado esta libertad, es lo que la palabra de Dios hoy nos llama a hacer, es a lo que la palabra nos invita. Peleemos, luchemos por esta libertad y vivamos en esta libertad. Terminemos orando a Dios diciéndole: Señor, llévanos a vivir cada día más en esta libertad gloriosa, la libertad de Cristo nuestro Salvador, tu gracia maravillosa. Padre celestial, eterno Dios, gracias por este tiempo en tu palabra. Padre, ¿qué podría decir finalmente en oración si no solamente permítenos vivir cada día en esta gracia maravillosa, en esta libertad gloriosa? Sí, Padre, en el poder de tu Espíritu, a través de la verdad de tu palabra, danos el coraje, la fuerza para pararnos firmes y contrarrestar el engaño, la mentira y la falsedad, y sí, predicar un evangelio de gracia, una salvación no por obra, sino una salvación segura al poner nuestra fe en Cristo Jesús, pero a la vez también permítenos en esta libertad, por favor, Padre, no usar mal la libertad. Permítenos, por favor, comprender y ver esta libertad tan maravillosa, tan gloriosa, a la luz de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de tal manera que en vez de usar esta libertad para el pecado, para la maldad, usemos esta libertad gloriosa, esta libertad maravillosa para servirnos unos a otros por amor. Padre, que lo que sea que hagamos realmente salga de nuestro corazón, y si no está en nuestro corazón, ponlo allí, Señor, para que podamos amarnos unos a otros, servirnos unos a otros, compartir unos con otros, pero porque lo anhelamos, lo deseamos, porque nace de un corazón transformado y cambiado, porque nace de una confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias por este tiempo y permite, Dios, por favor, que esta verdad maravillosa nos lleve a vivir cada día más y más en libertad, la libertad de la gracia salvadora de Cristo, tu amado Hijo. Gracias, Padre, por la iglesia que se reúne en este lugar. Gracias por todos aquellos que pueden ver o escuchar esta enseñanza, y te ruego que sea de bendición para cada una de sus almas. En Cristo Jesús, amén y amén. Iglesia de Cristo, amados hermanos, un abrazo muy fuerte, los amamos de verdad y ese amor solamente es producto del Evangelio de Cristo, y aún así rogamos que Dios nos dé más amor para expresarles, aún así sea a la distancia. Pero deseamos verlos muy pronto y esperamos que con la gracia de Dios así sea. Así que les deseamos con todas nuestras fuerzas que Dios los continúe bendiciendo grandemente, como de seguro lo ha hecho hasta ahora.